Bien, como San Lorenzo. Vamos. Dale. ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? Ojo, No sé. Ya estamos en el segundo bloque de este día jueves. Vamos a comentarles a todos que tenemos aquí en los estudios la presencia de Rubén Ojuez y Gabriela Velázquez. Son precandidatos a diputado nacional por Generación por el Cambio, PJ. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Te agradecemos la posibilidad que nos da el canal y bueno, de poder saludar a toda la población de Intendente Alvear que, como te decía en alguna oportunidad, nos genera cierta alegría venir a estos pueblos donde mis abuelos son de acá, mis padres han nacido, se han quedado acá, tengo mis tíos, mis familiares y bueno, en la época de chico, un par de años he vivido acá, entonces nos trae cierta melancolía y alegría poder recorrer el Intendente Alvear, así que es un gusto. Bueno, hablando de recorrer, bueno, han estado recorriendo desde ya hace varios días en plena campaña en la provincia de La Pampa. Seguramente se han encontrado con iguales o distintas realidades, o cómo ha sido esa experiencia para ustedes, en el caso tuyo, Gabriela. Bueno, nosotros sí, fue un mes muy intenso, hemos recorrido casi todos los pueblos, grandes o pequeños, realmente tuvimos muchas satisfacciones en pueblos muy chiquititos, donde la gente misma nos decía, acá nunca ha venido nadie, son los primeros que vienen, y por lo cual estuvimos un montón de tiempo porque la gente, bueno, íbamos a una FM, a veces no tiene algún contacto, preguntábamos dónde estaba la FM, íbamos y nos atendían por supuesto muy bien. La gente empezaba a llamar, enseguida en un pueblo cuando ven autos que no conocen, los demás se acercan. Bueno, enseguida después a Rubén casi todo el mundo lo conocía. Bueno, particularmente para mí, en el área de salud, que no conocía los hospitales por ahí, más que como usuaria, y por ahí en Pico y en Santa Rosa, bueno, realmente fue una experiencia, bueno, enriquecedora por un lado, pero bastante triste por otro lado, porque bueno, todos los hospitales están en muy mala situación. Y además, lo peor es que teniendo insumos o aparatología y un montón de cuestiones que los tenían logradas, que las habían logrado en años anteriores. El estado de abandono en los últimos 6 años es muy terrible. Y por otro lado, bueno, la gente, el tema del reclamo es más o menos el mismo. En cuestión de salud, un aspecto tan delicado, es terrible ver eso, ¿no? Puedo decir lo mismo de educación, pero uno va a una escuela y no se nota así tan a simple vista por ahí esas cuestiones. Y de salud realmente sí. Nos hemos como enterado, ¿no es cierto? O yo por lo menos, de que hay lugares donde hace 2 años que no se usa el quirófano. O sea, que no nacen chicos en la provincia de La Pampa, en algunos pueblos, porque no tienen, y nacen en otras provincias. O sea, cosas que son realmente terribles, habiendo tenido otro nivel, ¿no? En el tema salud. Que es lo que a mí más me impactó porque, bueno, justamente no conocía tanto del sector por ahí como Rubén. Bien, Generación para el Cambio, para la persona que los está viendo y va a tener que elegir este próximo domingo, ¿qué es lo que va a defender para los pampeanos? ¿Qué va a proponer para, según ustedes, buscar ese cambio que necesita La Pampa? Bueno, en principio es un espacio donde se va a respetar a la gente, se va a escuchar a la gente, que lamentablemente los políticos y muchos funcionarios lo que hacen es sentarse en un sillón o burguesarse y creer que desde un sillón, de un escritorio, se puede diagramar lo que la gente quiere y necesita. Evidentemente, si hay 8 líneas dentro del justicialismo y 4 dentro del radicalismo, es porque las grandes estructuras o los partidos no se sienten representados, no nos sentimos nosotros como comunidad respetados ni escuchados. Entonces, Generación para el Cambio lo que propone es respetarlo, pero sobre todo escuchar qué es lo que el vecino, el ciudadano de los barrios de una ciudad como Santa Rosa de Pico o de localidades un poco más pequeñas, sean escuchados y manifiesten qué es lo que necesitan. Por eso creemos que no es solamente el cambio de nombres que desde el 82 a esta altura se han repetido en la política y que ahora vienen sus hijos también, sino también las metodologías políticas, donde por un subsidio que no se le soluciona nada a la gente, que se los da hoy y dentro de una semana están en las mismas condiciones o se le paga la luz, lamentablemente se le compra la dignidad, no el voto, sino la dignidad de la gente, con plata que nos corresponde, porque es plata del Estado, nunca sacan plata de su bolsillo.
nosotros lo que proponemos desde Generación para el Cambio es dignificar a la persona. Y lo primero que hay que hacer para dignificar a la persona es que tenga un trabajo para poder solventar la comida de sus hijos, el estudio, la vivienda y la educación y por supuesto la salud, que son derechos del ciudadano, son nuestros derechos y que no es una obligación, digamos, y que es una obligación del Estado proveerlo. No nos están haciendo un favor cuando nos dan la casa. A mí no me da la casa el gobernador, no me la dio el intendente, no me da el trabajo el gobernador. A mí me corresponde. Nunca yo he sido funcionario y he tenido un auto, una secretaria, un chofer y un sueldo para resolverle cosas a la gente. Pero jamás hemos sacado plata de nuestro bolsillo para una cirugía, un medicamento, un traslado a otro lado, ¿cierto? Entonces, lo que la gente tiene que entender, que eso es un derecho que nos corresponde por haber nacido en esta provincia. Nosotros no somos gente que tengamos cargos públicos. Yo he sido funcionario 4 años, después volví a mi actividad privada. Solventamos esta campaña desde la parte económica nosotros mismos. No hay nadie que nos esté acompañando ni desde lo político ni desde lo económico. Sí nos está acompañando la gente, que está cansada de que se repitan siempre los mismos nombres y sobre todo las mismas políticas. Y vemos que no hay una reactivación en la provincia de La Pampa. Tenemos problemas, como decía Gabriela, en salud, pero también en educación, en seguridad, que creíamos que era una provincia que estaba exenta de estas situaciones. Hoy vemos cómo hay muertes brutales, violaciones seguidas de muerte, y un flagelo muy importante que tiene que ver con la drogadicción. Ya no es una provincia de tránsito, sino que acá se vende, se consume y hay chicos adictos. Y somos víctimas, directa o indirectamente, de este flagelo. Aquellos que tienen familiares dentro de la droga o aquellos que tenemos que cerrar nuestras persianas con rejas para que no nos roben, no nos violen ni nos asesinen. Y eso también es convivencia política de aquellos que en la provincia de La Pampa nos conocemos todos, sabemos que a determinada hora ya están a las 5 o 6 de la tarde tomando cerveza en la esquina, a las 12 de la noche empiezan a consumir droga y a las 2 o 3 de la mañana salen a delinquir. Esas personas que los conocemos todos son también los que pegan en los carteles, los que nos acompañan en los actos, los que juntan los avales. Por supuesto, si el político tiene compromiso con ellos, cuando son agarrados en alguna infracción, entran por una puerta y salen por otra de la policía. Hemos estado hablando en el día de la fecha con policía y realmente se sienten tan indefensos como nosotros, porque entran por un lado y salen por la otra. Entonces, hasta sienten temor de que se tome represalia con ellos. Creo que la provincia de La Pampa, nosotros pusimos refundar la provincia, hay que tomar políticas de Estado a largo plazo. No es una sola cosa, no es solo educación, no es solo trabajo, no es solo salud, sino que es una cuestión integral, donde tenemos que plantear de acá a 50 años qué tipo de provincia queremos, en salud, en educación, en seguridad, en obras públicas, que estas políticas de Estado sean discutidas por el oficialismo, por la oposición y por supuesto por todos los usuarios que somos nosotros la comunidad. Que estas políticas sean llevadas a largo plazo y no como ahora que cuando mucho se apaga algún incendio se pone un parche. La idea es saber qué es lo que queremos y defender estas políticas de Estado a largo plazo. Nosotros creemos que la provincia de La Pampa tiene un gran déficit que es la generación de empleo, que ahí es donde parte, que yo les decía, hay que dignificar a la familia y volver a que la cultura del trabajo es lo que salva a la familia. Hoy se han perdido abuelos, padres, incluso hijos ya ahora, de perder la cultura del trabajo por este clientelismo que se les ha ofrecido desde el nivel político. Aquella persona que tiene trabajo y tiene que cumplir un horario no anda hasta las 2 o 3 de la mañana dando vueltas, sino que el día de mañana tiene que levantarse para salir a trabajar. Por supuesto, eso hace que disminuya la inseguridad que hay. Estamos convencidos que la provincia de La Pampa es una provincia rica, no solo en lo agrícola o ganadero, ahí ya tenemos la minería, que da casi la misma plata o más que la minería, y el recurso humano que tenemos también es rico. Es una provincia chica en cantidad de habitantes, creemos que la plata que se le debe, por ejemplo, a la provincia, que son cerca de 1.500 millones de pesos en adelanto de obra pública, o que el gobernador diga que tenemos un banco de La Pampa con un superávit de 514 millones de pesos, toda esa plata metida en la economía de la provincia, por supuesto, cambiaría muchísimo la realidad. Somos convencidos que hay que
sostenida por la pequeña y mediana empresa, donde una persona que tiene algún oficio se le dé un microemprendimiento, pero no como un premio político, un anzuelo político, sino como con un estudio previo de mercado donde diga, bueno, lo que vos vas a producir lo vas a poder vender o lo vas a poder comercializar, donde vos tengas un acompañamiento en lo legal, un acompañamiento en lo contable, para que ese microemprendimiento no solo le dé trabajo a tu familia, sino que pueda darle la oportunidad de trabajar a tu familia. Yo doy un ejemplo muy simple, es decir, hemos recorrido casas donde gente con unas máquinas industriales realmente importantes, costureras, trabajan solas y tienen 3 o 4, pero no quieren arriesgar por el tema del empleo, por la cuestión de que no tienen plata para invertir. Entonces trabajan lo justo y necesario para mantener a su familia. El gobierno permanentemente está comprando guardapolvos para las maestras, para los chicos, ambos para los médicos, para las enfermeras, ropa para la municipalidad, para la gente que trabaja en la municipalidad. Entonces nosotros decimos, ¿cómo no el Estado le lleva la tela a esta gente? Y esta gente no solo trabaja ella, sino que puede dar trabajo a 6 o 7 personas más, que son 6 o 7 familias más, y por supuesto dignamente esa gente va a aprender un oficio y también va a vivir de su trabajo. Bueno, en cuanto a nivel nacional, ¿no? Ustedes de llegar luego en octubre y poder lograr una banca, imaginándonos ese escenario, se ha cuestionado mucho a diputados, como así también senadores nacionales, sobre la ausencia en grandes decisiones que se han tomado desde las leyes que se han llevado a cabo, o mejor dicho, que se han sancionado en estos últimos tiempos. ¿Ustedes cómo lo ven y cómo quieren ese protagonismo? Bueno, yo soy, a ver, como docente, me parece un ejemplo horrible el de salir en los lugares donde es la persona que más ha faltado, o la que, ¿no? Inclusive que no tiene mucho justificativo, o faltar en determinados momentos. Eso también tiene que ver con responder a que alguien te dice no bajes, no subas, no sé cómo es, porque realmente lo conozco, no sé si conozco el Congreso, pero esta cuestión de responder a alguien para saber lo que uno tiene que hacer, para saber si va a votar a favor o no, que en nuestro caso no va a suceder. Por lo cual yo creo que uno esté a favor o esté en contra, tiene que estar, porque es el trabajo por el cual se les va a pagar, se les paga a los diputados, a los senadores, por lo cual lo veo muy mal. Y casi que te diría que me lo han preguntado ya otras veces, es lo que más puedo garantizar desde mi punto de vista, y de Rubén no tengo duda, es el hecho de la asistencia y del trabajo, o sea, de la presentación y después de la pelea por lo que uno presenta. Pero sin duda el hecho de no estar, en general se sucede porque alguien te dice, de arriba, el que te puso, te dice, no tenés que ir, ¿no? O sea, no hay que dar quórum, o lo que sea. Y aprovechando esta cuestión de lo nacional, que también vengo de pico de cerrar en otra radio esta cuestión, y porque ayer creo que estuvo, finalmente, aunque no se cerraban los actos, creo que estuvo el vicepresidente. Justamente a nosotros nos parece que hay como que la nación va por un lado y esta provincia ha ido por el otro. Más allá de un montón de cuestiones que uno le pueda criticar a la nación, ha habido un montón de políticas progresistas, digamos, o de avance de derechos, que nosotros en nuestra provincia la vemos como que en realidad, a pesar de estar supuestamente al lado de, ¿no? El gobierno actual de la presidenta, en nuestra provincia ha sido todo lo contrario, o sea, hay como un retroceso. Hemos sido más progresistas en otros momentos que ahora. Y eso nos parece una gran contradicción que es muy fácil de ver y de resolver. Entonces, en ese sentido, me parece que alguien se está equivocando o alguien no está mirando a los candidatos correctos, pero bueno, por supuesto eso no lo podemos manejar. Pero en cuanto a lo que me preguntaste, sin duda me parece que el trabajo hay que ir. Eso es un trabajo. Sí, porque yo lo que noto que hay dos formas de hacer política en la Argentina. Una es la mediática y la otra es la militancia en la calle, sí, o estar más cerca del ciudadano. Y muchas veces los que a veces no hablan de la antipolítica son los que están en los medios de comunicación y bajan esa línea como diciendo que bueno, la política no es una herramienta realmente bien democrática para llevar adelante, es lo que ellos dicen. Sí. Pero bueno, sí, son distintas formas de pensar. Por ahí quería agregar algo que muchas veces la pregunta casi obligada es a favor o en contra del gobierno nacional, a favor o en contra de Cristina. Y la verdad que nosotros decimos bien claro, y el otro día me dice, ¿y eso no lo tilda como tibio? Sí, la verdad que nosotros no vamos a favor o en contra de tal o cual persona.
vamos a ir a favor de la provincia de La Pampa, a favor de las leyes que favorezcan el desarrollo de la provincia de La Pampa, e iremos en contra de las leyes que vayan en contra de la provincia de La Pampa. Y por supuesto que apoyemos en un gran porcentaje a las leyes o las líneas políticas que tenga el gobierno nacional, no nos hace pro ni cristinista. Y que estemos por ahí criticando y en desacuerdo con algunas leyes que proponga el gobierno nacional, tampoco nos hace golpista ni anticristinista. Por eso digo que lo más importante no es meterle la pasión que se le ha metido a la política e intentarla fanatizar. La idea sería hacerlo desde lo consciente, votando leyes y no solamente votando a personas. Por eso esto es lo que nosotros garantizamos, porque no vamos a llegar con la metodología habitual al Congreso, donde el dedo de alguien nos lleve más la estructura económica, más la estructura partidaria. Entonces, uno, si a cualquier costa quiere llegar, por supuesto que esa estructura luego lo va a condicionar. A nosotros no nos va a condicionar absolutamente nada, solo el deseo de lo que la gente quiera, de lo que la gente espere, porque tampoco tenemos la verdad absoluta. Cuando tengamos duda de que si una ley favorece o no a la sociedad de la provincia de La Pampa, lo primero que vamos a hacer, sin duda, es recorrer la provincia de La Pampa y ver si eso nos favorece o no. Parece una contradicción, es decir, que el gobierno provincial está muy de acuerdo con el gobierno nacional y sin embargo no exigimos los derechos del río Atuel, donde todos sabemos que cambiaría la realidad de nuestros paisanos del oeste, de nuestra provincia, de la producción de nuestra provincia. Es un derecho que nos corresponde. Sin embargo, otras provincias hacen valer por una cuestión política sus derechos, que no son sus derechos, porque realmente nos corresponde también de lo que tienen el río arriba, ¿no es cierto? Y nosotros no hacemos valer nuestros derechos. Por eso ahí no se está fijando si favorece o no al ciudadano pampeano. Se está fijando si nos permite o no permite el poder levantar o no levantar la mano. Eso es condicional. Nosotros seremos consecuentes con las leyes que favorezcan a La Pampa y no seremos obsecuentes de ninguna persona, que creo que esa es la pequeña gran diferencia. Y eso no significa ser tibio, ni decir yo soy pasional, me juego, o visceral. La idea es que de ahora más nosotros empecemos a pensar nuestros votos, empecemos a pensar cómo la sociedad tiene que elegir en este momento el 11 de agosto, que lo haga sin sentirse culpable de que nadie les ha regalado absolutamente nada, sino que empecemos a pensar quiénes somos cada uno de nosotros, qué hemos hecho, cuál es la propuesta y en base a eso decidir su voto. Bien, ¿el cierre de campaña lo hacen el día? Hoy. Hoy es. Que es el Claro, como mañana porque los 8 ya está en Colonia Barón, a las 20 horas en el Centro de Jubilados. Sí. Bueno, le aclaramos bien a la gente cuál es su lista para que lo tengan bien en cuenta. Sí, nuestra lista es la lista de la lista 2 del Partido Justicialista, letra O de juez. Bien. Bueno, muchas gracias por venir. No sé cómo es lo que sigue en su agenda a partir de ahora. Bueno, nuestra agenda es hoy el cierre de campaña. Esperemos que la otra línea de justicialismo nos acompañe en octubre. Y por supuesto vamos a seguir caminando a la provincia, independientemente del resultado electoral. Esto no es una cuestión meramente pasajera o por ahí oportunista de este tipo de elecciones. Nosotros vamos a seguir caminando a la provincia. Creo que las PASO son una excelente oportunidad para gente como nosotros de la comunidad que tiene ganas de participar y de mejorar la democracia, y para aquella gente que está en su casa y que siempre ha criticado desde la comunidad del living, también hoy que el voto en blanco es seguir con lo mismo, que hoy tienen 17 listas y en algún momento lo único que podíamos hacer era votar la menos peor que nos ofrecían algunos caudillos de esta provincia. Hoy tenemos la posibilidad de votar la mejor lista y creo que nosotros ofrecemos la mejor lista, no solo por la propuesta, sino por el antecedente de haber demostrado cuando estuvimos en la gestión que cosas que parecían sueños como la hemodiálisis, el oxígeno, el bajar la mortalidad infantil en la provincia de La Pampa, muchos decían que era un sueño, nosotros lo logramos con mucho trabajo. Lo que nosotros estamos proponiendo, por eso digo, somos la mejor lista, porque hay propuestas concretas que se pueden llegar a realizar como lo hemos hecho. Y para la gente que el único sueño que no se logra realizar es aquel que no se sueña. Bien, bueno, muchas gracias por venir y bueno, seguramente nos estaremos viendo en otras oportunidades. Bueno, sí.
Muy bien, estuvieron con nosotros Rubén Juez, Gabriela Velázquez, precandidatos a diputado nacional por el PJ, línea Generación para el Cambio. Vamos a la cartelera profesional y ya venimos.